Buenas tardes a todas y todos. Este es el video tutorial para ejercicio 001 de la experiencia educativa de estadística inferencial. Vamos a comenzar. Voy a tratar de hacerlo rápido, pero recuerden que ustedes tienen la posibilidad de pausar, adelantar, atrasar y sobre todo revisar el video cuantas veces lo consideren necesario desde la comodidad de su casa, trabajo, algún cibercafé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ejercicio 1, estamos hablando del tema de muestras complejas, la obtención de muestras complejas a partir del procesamiento de SPSS. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir mi programa. Lo que abre, leo, el o la estudiante descargará el siguiente archivo de 15 megabytes. Si están atrasados, no lo descargaron durante la clase, de todos modos aquí tienen el link para poderlo descargar. Yo lo descargué, entonces aquí está, de una vez lo voy a abrir. Como ya abrí el SPSS, pues es más fácil, entonces nada más abro el programa, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a leer. Utilizará SPSS para generación de estadísticos descriptivos. Ok. Objetivo, aprender a reconocer diferencias entre muestras y poblaciones, es decir, la condición de qué sucede cuando tenemos resultados diferentes, ¿no? Aprender a interpretar la relación que guarda la muestra con la totalidad de casos, aprender a utilizar SPSS para la atención de diversas muestras poblacionales. Entonces, el ejercicio comienza en el punto número 1. Con el archivo de 15 megas que ya tenemos abierto, deberá realizar una muestra del 10% del total general de los casos con base en la variable sexo, ¿no? Si con base en la variable sexo, si es que es necesario, aquí sabemos que son dos categorías para la variable sexo, pero pues estamos hablando que es del total general, aquí menciona 10% del total general de casos. Entonces, pues no hay más, menú, analizar, muestras complejas, selección de una muestra. En este punto vamos a diseñar el plan de la muestra, entonces examinar. Aquí tengo carpeta 1. Bueno, esto ya lo habíamos hecho en una clase. Voy a hacer una nueva carpeta que se llame video tutorial, nada más para representar. Entonces vamos a guardar en un plan de muestreo en una carpeta, y esto lo voy a llamar muestra del 10% general. Entonces guardar. Siguiente. Aquí no voy a hacer nada. Siguiente. No va a haber sustitución. Entonces se queda así. Sabemos que es un muestreo aleatorio simple. No hay más. Acá hay otras opciones, pero este es el que necesitamos. Siguiente. Recuentos o proporciones. Necesito proporciones 0.10. ¿Por qué? Porque 0.10 con respecto al entero pues representa el 10%. Entonces está bien. Siguiente. Aquí no hay nada que hacer. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. ¿Desea almacenar los datos en una muestra de la muestra? Sí, lo quiero almacenar en un nuevo conjunto que se llame conjunto del 10%. Ah, sí me permitió el valor. Ok, siguiente. Miren, me dice que no es válido. Seguramente es por el signo. Sí, es por el signo. Ok. Y cuando le dé clic finalizar se va a abrir una nueva tabla. Esta tabla original se llama tabla Veracruz. Finalizar. El proceso se está realizando. Listo, ya se realizó. Vamos a observar 10.219 casos en la nueva tabla. Esta tabla de muestreo, aquí está conjunto del 10. Y en la tabla original 102.194. Entonces vamos a empezar el procesamiento como tal. Dice realizar los estadísticos descriptivos de la variable sexo y edad. Entonces, bueno, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Con tabla Veracruz vamos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Entonces, también hay muchas opciones, pero también se puede utilizar tablas cruzadas, donde podríamos utilizar en este caso sexo, filas y edades, ¿no? Pero obviamente va a ser complejo porque las edades las tenemos en diferentes categorías que van desde los 0 años hasta los 99, 100, etcétera, ¿no? Bueno, en este procedimiento entonces vamos a utilizar
estadísticos descriptivos, frecuencias. Vamos a analizar la primera variable, sexo. Queremos que los estadísticos bueno, como es una variable nominal, es decir, cualitativa, que hace referencia al nombre, hombre, mujer, la categoría hombre-mujer, pues no es necesario poner más elementos, ¿no? Nada más queremos que nos saque la frecuencia, le damos aceptar, ¿no? Ya salen los resultados y el estadístico, la tabla de frecuencia para las categorías. Noten que aquí no están recodificadas. Yo recomendaría que se recodifiquen, ¿sí? Entonces voy a hacerlo bien, porque si no, luego corremos esos riesgos de que efectivamente no estamos observando adecuadamente los valores que necesitamos observar. Entonces, por ejemplo, aquí actualizaciones, diccionario, sé que se encuentran catálogos. Seguimos trabajando con la tabla de datos de la Dirección General de Epidemiología. Entonces, para el caso de sexo, sabemos que el código 1 es mujer y el código 2 es hombre. Entonces, voy a asignarle esos valores, ¿sí? Sexo, y busco la variable sexo, ya la perdí, sexo, acá está. Y aquí en valores, sabemos que el valor 1 es mujer, añadir, y el valor 2 es hombre. Entonces, añadir y aceptar. Aquí han sido asignados los valores, pero no es una recodificación de la variable, o sea, es simplemente la asignación de los valores. Eso significa que cuando vamos a vista de datos, ¿sí? Si ustedes observan este botón en su programa, pueden activarlo y desactivarlo, ¿no? Entonces aquí el 1 significa mujer, ¿no? Este botón significa etiquetas de valor, te permite ver de manera simultánea lo que significan los números, siempre y cuando hayas asignado valores en la columna de valores, ¿no? Entonces, muy bien, aquí ya no hay más elementos que realizar. Ahora sí, como sabemos que tenemos asignación de esos valores, nuevamente, descriptivos, y pedimos la variable sexo, aceptar, ¿no? Aquí observo que, estoy con los 102.194. ¿Por qué? Porque eso no es algo que yo quisiera. Sí, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Analizar. Estadísticos descriptivos. No, son estadísticos descriptivos, son frecuencias. ¿Sí? Las frecuencias. Aceptar. Sí, había equivocado. Entonces, bien, ¿no? Recuerden que estamos analizando primero el de tabla Veracruz, que son 102.194 casos en esta tabla. Entonces, voy a copiar esta tabla, clic secundario, copiar. Me voy a un documento de Excel, voy a abrir uno nuevo. Y aquí vamos a hablar de la tabla Veracruz, ¿sí? Y vamos a pegar la tablita. Acá está. Entonces, sabemos que en total se trata de 102.194 casos o registros. Esto es, si esto fuera, que en realidad es una, bueno, en teoría tiene la metodología de recolección de una encuesta, si esto fuera una encuesta de toda la población X, ¿cuál es la población X? La del estado de Veracruz. Entonces hay 102.194 casos, ¿no? Entonces vamos otra vez a la tabla de Veracruz y ahora vamos a obtener las frecuencias, ¿sí? Ya no de sexo, la quito. Ahora me interesa la variable numérica de edad, ¿sí? Aquí sí necesito media, mediana, pues sí, la moda, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, y con eso, ¿no? Incluso podría tener un gráfico de barras con histograma de una vez y aceptar. Listo, ya se realizó el procedimiento. Aquí podemos observar que en frecuencias de estas tablas, que es anterior a la siguiente, esta es solamente de la variable edad, nos dice que la mediana, de una vez lo voy a copiar, ¿sí? Entonces ahora vamos a revisar edad.
¿sí? Voy a pegar la tabla aquí. Sabemos que la edad promedio, lo voy a poner aquí, sabemos que la edad promedio de todos los casos registrados en tabla Veracruz es de, ¿cuánto? Media, 43.55 años, ¿sí? Es decir, entre hombres, mujeres, positivos, negativos, pendientes, todos, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Bueno, el mínimo de edad es de 0, no sabemos si es hombre o mujer, ¿no? Y el máximo es de 108 años, no sabemos si es hombre o mujer, y si es positivo o negativo, no lo sabemos. O sea, estos son los valores en general, ¿no? Es decir, si esta fuera la población del estado de Veracruz, supongamos que este fuera un estado, para nada más ejemplificar, se trataría de una población de 102.194 veracruzanos, ¿no? Entre hombres y mujeres. No lo es así que aquí sabemos que estamos analizando los casos de COVID, pero esto es nuestra población, nuestro universo de casos, ¿no? Ahora, ya que hicimos eso, voy a poner solamente aquí un color para diferenciar de una cosa y la otra. Vamos a analizar la tabla con muestra de 10% del total general de casos, ¿no? Es decir, una muestra aleatoria simple, ¿no? Habíamos utilizado el ejemplo, era un ejemplo muy bruto, pero pues sirve como ejemplo. Supongamos que se nos da la instrucción que de estos 102.194 veracruzanos en esta realidad alternativa de otro Veracruz, se nos solicita una muestra aleatoria del 10% para determinar cuáles serán los casos que serán, por ejemplo, vacunados, ¿no? Es un ejemplo. En ese sentido, imaginemos que cada una de estas filas es una persona, realmente lo es, hombres y mujeres, ¿no? Y que vamos a escoger de manera aleatoria el 10%, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto es el 10%? Una regla de 3 simple nos indicaría que 102.194 se trata del 100%, y por lo tanto 10%, que es la solicitud, sabemos que es el valor de X, ¿no? La regla del 3 por simple generalmente utiliza las diagonales, sería esto por esto, entre esto, y este es el valor del 10%. ¿Cuánto? Equivale a 10.219.4. En términos de enteros, porque no podemos dividir a una persona en 0.4 de una persona en sí misma, son 10.219. Entonces, bien, ya hicimos ese procedimiento, ¿sí? Acá tenemos tabla Veracruz, lo voy a poner de este ladito, y tenemos la muestra, ¿sí? Acá está la muestra del 10%. Vamos a revisar si eso es cierto. Control flecha hacia abajo. 102.000, que es el universo total, y la muestra que obtuvimos de 10.219, que es aleatoria. ¿Cómo es aleatoria? En teoría, y porque son un montón de casos, en teoría la probabilidad de que alguien tenga los mismos casos es poco probable. O sea, es muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a recodificar también. Entonces, paso siguiente, vamos a hacer... no, todavía no vamos a cerrar esta porque se nos pide otra muestra más adelante. La vamos a dejar pendiente, ¿no? Ahora vamos a trabajar con esta tabla del conjunto del 10% que tiene 10.219. Vámonos a vista de variables y vamos a asignar los valores de las etiquetas, los valores de los códigos para sexo. Entonces, valores, sabemos que 1 es mujer y 2 es hombre. Añadir, aceptar, ¿no? Muy bien, ya quedó. Entonces, aquí podemos observarlo con este comando que se llama etiquetas de valor. Ya está. Bueno, ya tenemos esto. De una vez lo podemos guardar. Noten que en las instrucciones del ejercicio se nos dice cuál es el nombre para guardar. La primera muestra se va a llamar así. Bueno, en su caso, apellido paterno, materno, nombre y 10%. Lo voy a guardar de una vez. Lo voy a guardar aquí mismo. En mi carpeta de video tutorial. Yo recomiendo que usen una carpeta separada para cada ejercicio para que no revuelvan los archivos. Entonces, Muñoz, Madrid, Marco, Antonio, 10%, ¿no? Listo, ya quedó. Ahora vamos a obtener, para encontrar la diferencia de estos valores, lo que queremos saber es si nuestra muestra
se acerca a la realidad, ¿no? ¿Cuál realidad? La del promedio de la edad y la del número de hombres y de mujeres. Noten que en la población total de todos los casos, el 48% son mujeres y el 51.3% son hombres, ¿no? Y la edad promedio se localiza en los 43.5 años entre todos los casos. Vamos a ver qué sucede ahora con muestra del 10%. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, sexo, me interesa aquí nada, está bien, y aceptar, ¿no? Ya salió, tenemos acá lo que es la tabla de frecuencias, ¿sí? La tabla dinámica dicha en Excel, ¿no? Y la vamos a pegar de este lado, aquí lo vamos a pegar. Entonces, vamos a escribir, sabemos que la frecuencia, no, me equivoqué, que la muestra de población, porque es una muestra de la población, es de 10.219 casos que corresponden al 10% del total general. Muy bien, palabras más, palabras menos, ¿no? Vamos a cerrar aquí estos dos valores. Miren, en el caso de esta muestra, donde solamente tenemos 10.219, el porcentaje de este grupo que es aleatorio, es decir, tomamos aleatorios, y nótese también que esta tabla tiene de manera aleatoria hombres y mujeres, no están primero hombres y luego mujeres o al revés, y noten que el promedio, ¿sí?, de lo que compone este grupo de población específicamente de mujeres es de 48.4%, lo cual es casi similar. En términos de porcentaje está dentro del mismo rango, ¿no? 48, ¿no? Claro, en puntos decimales hay 3 puntos de diferencia, ¿no? Bueno, y en el caso de hombres, 51 y 51. Por eso utilizamos estadística inferencial. Porque con una muestra estadística, sobre todo cuando tenemos suficientes datos de población, con una pequeña muestra tenemos un reflejo de la totalidad, ¿no? Esta es la condición más básica, más general y sobre todo la más importante que se debe de aprender dentro de la clase, ¿no? Bueno, ahora vámonos con la frecuencia, analizar estadísticos, frecuencia. Ya no queremos sexo, ahora queremos la variable numérica de edad. Y aquí si queremos estadísticos, media, moda, desviación estándar, mínimo, máximo. Y pues nada más, ¿ok? Continuar, queremos gráficos, sí, de una vez queremos histograma, continuar y aceptar. Ya se realizó el procedimiento. Perdón, voy rápido, pero aquí tenemos esta tablita, copiar, que es el estadístico de edad de este grupo nada más, ¿no? Ok, entonces vámonos de este lado. Voy a pegar por acá. Ok, vamos a revisar si esto es correcto. ¿Cómo sé si estoy bien? Porque veo muchas tablas, maestro. Bueno, revisa aquí. Este valor debe ser el número total de casos, ¿no? 10.219. Estamos bien. 10.219 quiere decir que la muestra es del 10%. Ahora vamos a revisar rápidamente con esta muestra aleatoria de 10.000, que solamente es un 10% del total general de los casos reales. Noten que la mediana de edad es de 43.46 años, es decir, 43 añitos, ¿no? Y en el caso de la edad, cuando son hombres y mujeres de toda la tabla, también son 43 años, ¿no? Oiga, maestro, ¿por qué esta tendencia se produce? Esto sucede porque estamos utilizando una muestra aleatoria donde el conjunto de la población tiene diferentes edades, obviamente son diferentes sexos, pero como es una muestra aleatoria, en teoría y también en la práctica lo estamos resolviendo, al menos en este caso, existe una tendencia con respecto a la media. Entonces, aun cuando hemos seleccionado casos de manera aleatoria, este sí, este no, este sí, este no, etcétera, 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 las probabilidades en las que cae esa conciencia son muy altas porque tenemos un grueso de la población que tiene comportamientos normales, ¿no? Es decir, con respecto al valor de los promedios. Ahora, dígalo un poco más sencillo. Ok, vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo, porque estoy haciendo referencia a las clases anteriores.
de lo que estoy explicando es que estamos agarrando dos conjuntos de población entre hombres y mujeres, pero no fue esa nuestra variable filtro, sino más bien es una condición sociodemográfica. Y cuando analizamos el conjunto que representa mujeres, por ejemplo, el porcentaje que representa mujeres, se asemeja mucho al de cuando tenemos la totalidad de los casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es tabla Veracruz y este es tabla con muestra del 10%, ¿no? Esta es la razón por la que estudiamos estadística inferencial, porque con un conjunto de datos pequeño, ¿sí? Aquí 10%, tenemos esa característica en la que se asemeja al tamaño de la población. Si por diferentes motivos no puedo hacer una investigación con 102.194 encuestas, pues entonces puedo utilizar una muestra menor. Por ejemplo, una con base en el 10%, ¿no? Muy bien. Entonces, ya terminamos este punto. Vámonos con el siguiente. Realizamos los estadísticos descriptivos de sexo y edad. Realizamos también, podríamos realizarlo, pero esto ya lo explicamos con mucho más detalle. Vamos a dejar ahí. Y vamos a realizar ahora con el archivo de 15 megabytes el mismo, realizar una muestra de 35 casos de hombres y 35 casos de mujeres. Es decir, vamos a hacer una muestra mucho más pequeñita, ¿no? Entonces, vámonos a la tabla de conjunto de 10%, ya no la necesitamos, la cerramos, y ahora vamos a visualizar por completo la tabla Veracruz. Vamos a realizar una muestra de 35 casos de hombres y 35 casos de mujeres, ¿no? Lo cual representa solamente 70, ¿no? Es decir, si el total de la población son 102.194 registros, que son el 100%, ¿sí? 100%. ¿Cuánto equivale? 35 casos de hombres y 35 casos de mujeres serían 70. La incógnita es qué porcentaje representa ello, ¿no? Esta regla de 3 simple, tendríamos 70 por 100 entre el número total de casos y luego tenemos que convertir a el porcentaje, pues estamos hablando de que es, en teoría, ya redondeado, es el 7%, ¿no? 7% es bastante, a ver, no estoy seguro, esto es bastante pequeño. Sí, con 10.219. Ah, sí, esto está mal. Vamos a ver por qué está mal. Ah, ya encontré. Porque lo aumenté a 100. Entonces, sí. Bueno, es que generalmente eso es lo que tenemos que hacer con Excel, ¿no? Si fuera mano sería otra cosa. Entre 100. Ahí está. Entonces, qué bueno que lo corregimos. No llega ni al 0%. Es muy pequeño, ¿no? ¿Cuánto? Por ejemplo, acá número. Vamos a agregarle 4 decimales. 0.007%, no llega al 1%, ¿sí? Okay. Entonces vámonos rápido por otro detalle. Entonces vamos a utilizar 35 casos de hombres y 35 casos de mujeres. Analizar muestras complejas, seleccionar una muestra, vamos a guardar el plan. Este plan se llama muestra de 35H y 35M, ¿no? Okay, guardar. Eso significa que este archivo que se va a guardar es el plan y se puede utilizar posteriormente, ¿no? Esa es su finalidad. Ahora necesitamos utilizar la variable sexo para que sea estratificada como variable. Aquí no necesitamos moverlo. Recuentos sí. Notemos que no vamos a usar proporciones sino recuentos. 35, ¿por qué no 70? Porque aquí dice el valor del tamaño se aplica a cada estrato. Tenemos dos estratos, 35 por 2, 70. Entonces, siguiente. Siguiente. Y aquí es cómo se va a guardar estos datos, ¿no? Vamos a llamar muestra mujeres y hombres. Así. Es un ejemplo. Y finalizar. En este momento ya se generó el nuevo archivo. Acá está. Lo voy a abrir. Listo.
ya quedó, ¿sí? Bueno, revisemos si es correcto, revisemos si es correcto. Control flecha hacia abajo, 70 casitos, entonces está bien. Vamos a cerrar el archivo anterior de tabla Veracruz, no lo vamos a usar por este momento. Muy bien, acto seguido, doble clic en variable sexo y aquí vamos a observar si se respetaron los valores. Sí, están presentes, entonces no hay problema. Vamos a utilizar un estadístico descriptivo, frecuencias. Vamos a analizar primero sexo. No necesitamos estadísticos porque es una variable numérica, pero de la cual sí tenemos una frecuencia. Aceptar y listo. Para 70 casos, ¿sí? Voy a copiarlo de una vez y lo voy a pegar en esta hojita. ¿Sí? Lo voy a pegar más o menos por acá abajo, porque aquí voy a colocar otra línea, otra fila, perdón, de color amarillo para notar que se trata de otra muestra. Y aquí vamos a hablar de tabla con muestra de 35 casos de hombres y 35 casos de mujeres, ¿sí? Y también es una muestra aleatoria. Sí. Ok, ya quedó. Ahora muy bien, vamos a revisar algunas condiciones. Como fuimos muy exactos con esta solicitud de la muestra, ya no queríamos un porcentaje, y ese porcentaje, pues, como era aleatorio, nos tocaron cantidades desiguales, ¿no? Pero aquí sí son igualitas, 50% mujeres y 50% hombres, ¿no? Entonces vamos a revisar ahora, ¿sí? Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ya no queremos sexo, queremos la variable numérica edad. Listo. Estadísticos, queremos mediana, moda, desviación estándar, mínimo y máximo. Vamos a pedir también el histograma, nomás. Vamos a, ok, ya lo tuvo. Y vamos a copiar este estadístico con una muestra mucho más pequeña que las anteriores, ¿no? Ok. Listo. Ya llegamos a este punto. Ahora estamos revisando los estadísticos, no hay problema. Y vamos a guardar este archivo como apellido paterno, materno, nombre y 35. Entonces muestra hombres y mujeres, que sabemos que son 70 casos. La voy a guardar como Muñoz, Madrid, Marco Antonio, apellidos y nada más el número 35. Guardar. Ya quedó. Puedo cerrarla. No, todavía no, aguas, porque si la cierro voy a perder el tercer archivo donde están los resultados, donde están acá en esta tabla. Esta es la tabla de resultados que compone todo lo que hemos estado solicitando, ¿sí? Note que aquí están, por ejemplo, las frecuencias de las edades, ¿no? Y el último que pedimos, acá está. ¿Por qué se ve así? Porque tenemos menos casos, ¿no? Tenemos mucho menos casos. Bueno, este sí, de una vez guardar como, ¿sí? Y este no debería estar ahí. Proyectos, no, aquí no es. Este es en otra carpeta. En la carpeta V, inferencial, ¿dónde está inferencial? Inferencial. 2021, ejercicio 1 y video tutorial. Entonces se va a llamar Muñoz, Madrid, Marco Antonio, resultados. Y listo, ya está. Ahora sí ya lo puedo cerrar. ¿Sí? Y este también ya lo puedo cerrar. Desea continuar, sí. Y listo. Según las instrucciones, ya guardamos los 3 archivos, ¿no? Esto de la página lo ve, ya no lo necesito. Creo cúrcuma, no, esto no es mi tema. Ok, entonces vamos a revisar estos datos para tratar de explicar a la clase estos conceptos, ¿no? Ahora con una muestra mucho más pequeñita. ¿Qué tanto más pequeña? En la primera, ¿sí? Teníamos
una población total de 102.000 y en la muestra de 10%, de 102.000 pasamos a 10.000 y de 10.000 dimos un salto enorme a 70 casos, ¿no? Ahora, aquí el tema se encuentra en lo siguiente. El promedio de la edad se encuentra en 45 años, ¿no? Hay diferencias contra lo general, es decir, contra lo total, pues el promedio de la edad para 102.000 personas en esa tabla es de 43 años. Cuando la reducimos a 10%, también fue de 43 años. Y cuando tuvimos una muestra más pequeña de 70 casos, la redujimos a 45 años. Noten que aquí nuestra categoría, nuestra condición fue tener igualdad en el número de casos entre hombres y mujeres, ¿no? Porque en ese sentido esa fue la instrucción. Pero cuando tomamos un porcentaje relativo del total general, la edad promedio y el porcentaje de hombres y de mujeres es muy similar a la realidad. Noten, por ejemplo, con 102.000, 48% son mujeres y 51% hombres. Pero con 10.000, 48% siguen siendo mujeres y 51% son hombres. Caso contrario, cuando obligamos a la muestra a que fueran iguales hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eso significa que de alguna manera podemos suponer que la condición de sexo es una condición que determina esta investigación, ¿no? Entonces, claro, esto ya ha sido presentado, pero estamos enfatizando. Otras conclusiones importantes antes de cerrar este ejercicio, que cuando hemos reducido el número de casos, no siempre sucede esto, pero aquí existen dos condiciones. Reducimos el número total de muestras y solicitamos el estado de igualdad para el mismo sexo, entonces una pequeña variación de la edad, ¿no? Claro, pero aún así está muy próxima. Oigan, eso significa que yo podría hacer un estudio con 70 personas en lugar de 10.000, en lugar de 102.000. Bueno, para este tema, para este caso, aparentemente sí. Claro, si la edad promedio que te interesa son 43 años, 45 años, o sea, ahí se encuentra la población. Otro tema, no estamos analizando como tal la condición del resultado de positivo, de resultado laboratorio de SARS-CoV-2. Ahí podríamos observar que son otras condiciones, ¿no? de la edad. Ahí sí sería un poco más interesante, ¿no? Pero en este momento estamos estudiando de forma general. Yo recomiendo, voy a guardar este archivo porque seguramente vamos a tener probablemente algunas dudas en clase. Y si es necesario, pues lo retomamos del archivo original. Entonces, video tutorial y resultados e interpretación. Okay, así lo voy a dejar. Bueno, ya subimos. Tendríamos que subir esos tres archivos que generamos, el de 10%, 35 casos hombres y mujeres y resultado, a el Dropbox del ejercicio 1, ¿no? Bueno, este es el fin. Con esto vimos varias cosas juntas. Vimos cómo tener frecuencias desde SPSS, vimos cómo trasladarnos de una tabla a la otra, cómo interpretar las tablas de salida de SPSS y también entendemos esta relación entre por qué podemos trabajar con poquitos casos, ¿no? ¿Qué tan poquitos? Depende, ¿no? Depende. Entonces, bueno, hemos comenzado este curso. Gracias a todas y